Aftab Amin Poonawala nació en 1994, en Mumbai, India. Creció en una familia de clase media y era descrito como un joven tranquilo, educado y amable. Trabajaba en call centers y tenía interés por la gastronomía. Incluso era bloguero de comida. Nada en su apariencia hacía pensar que detrás de esa personalidad calmada, se escondía alguien controlador, manipulador, y capaz de llevar una doble vida. Shraddha Walkar tenía 27 años. Independiente, trabajadora y decidida. Conoció a Aftab en 2019 en la app de citas Bumble. Se enamoraron rápido. Pero su familia nunca aprobó la relación. Por diferencias religiosas, discusiones constantes y señales de violencia que ya empezaban a aparecer. Aún así, Shraddha decidió quedarse con él. Le dijo a su padre una frase que hoy suena escalofriante. Tengo 25 años y derecho a tomar mis propias decisiones. Fue la última gran decisión de su vida. La relación era tóxica. Shraddha quería casarse. Aftab no. Las peleas por dinero y los celos eran constantes. Intentando salvar la relación, decidieron viajar por el norte de India y finalmente mudarse a Delhi. El 15 de mayo de 2022. Tuvieron nuevo apartamento. Y un nuevo comienzo. Pero solo 3 días después, todo terminó. Esa noche discutieron por gastos del hogar. Una pelea más, que se convirtió en la última. Aftab asfixió a Shraddha hasta quitarle la vida. Y lo que hizo después, paralizó a toda la India. No entró en pánico. No llamó a nadie. No huyó. Se inspiró en la serie Dexter. Compró una sierra eléctrica. Compró un refrigerador de 300 litros. Y comenzó a separar por partes el cuerpo. En total, 35 piezas. Usó productos químicos y azufre para eliminar el líquido rojo y el olor del apartamento. Como si estuviera limpiando, después de cocinar. Durante 18 noches seguidas. Alrededor de las 2 de la madrugada, Aftab salía del apartamento con bolsas de plástico. Caminaba hacia el bosque de Merauli. Y dejaba los restos en distintos puntos para que los animales salvajes hicieran el resto. Mientras tanto, seguía usando el teléfono de Shraddha. Respondía mensajes. Hablaba con sus amigos. Publicaba en redes. Convenció al mundo de que ella seguía viva. Meses después, el silencio empezó a ser imposible de ignorar. Su padre, Vikas Walkar, no había hablado con ella en meses. En septiembre de 2022 denunció su desaparición. La policía rastreó su teléfono, sus movimientos y sus transacciones. Todo conducía al mismo lugar, el apartamento en Delhi. Cuando interrogaron a Aftab dijo que ella se había ido tras una pelea. Pero algo no encajaba. Usaron luminol en la cocina. Y la verdad comenzó a brillar en azul. Había sangre. El 12 de noviembre de 2022. Aftab fue arrestado. Confesó. Luego intentó retractarse. Pero las pruebas eran demasiado fuertes. La policía recuperó fragmentos óseos en el bosque. En enero de 2023, el ADN confirmó lo que ya sabían. Eran de Shraddha. Hoy, Aftab enfrenta cargos por asesinato y destrucción de evidencia. La fiscalía busca la pena de muerte. Porque el tribunal calificó el crimen como excepcionalmente cruel. Pero hay algo que sigue helando la sangre de quienes conocen este caso. Durante meses, Aftab vivió con el refrigerador lleno de restos humanos. Durmió tranquilo. Salió a citas. Invitó mujeres a su apartamento. Y siguió con su vida. Como si nada hubiera pasado. En el año 2017, en un barrio de clase trabajadora llamado Pantav Nagar, al este de Delhi. Anjan Das, un hombre de mediana edad, se mudó con Poonam, una mujer de 48 años que buscaba estabilidad tras el fallecimiento de su primer esposo. Junto a ellos vivía Deepak, de 25 años, hijo de Poonam e hijastro de Anjan. Sin embargo, por fuera parecían una familia normal y feliz, pero en realidad tenían problemas graves escondidos. Anjan Das ocultaba un secreto. Tenía otra esposa y 8 hijos en su pueblo natal a quienes les enviaba el dinero de la casa, dejando a Poonam en una situación económica desesperada. La tensión dentro del apartamento llegó a su punto máximo en los primeros meses de 2022. Poonam no solo descubrió la infidelidad y el robo de dinero, sino que, según sus declaraciones posteriores, Anjan había comenzado a acosar sexualmente a la esposa de Deepak. Madre e hijo, cansados de lo que llamaron un comportamiento asqueroso, no buscaron el divorcio. En su lugar, decidieron ejecutar una venganza que la policía de Delhi tardaría meses en descubrir.
Estaban esperando el momento perfecto para aplicar lo que habían visto en las noticias. La noche del lunes 30 de mayo de 2022, Poonam preparó una bebida para su esposo. Pero esta no era una bebida común. Contenía una dosis masiva de somníferos. Anjan Das bebió el líquido y, a los pocos minutos, quedó completamente indefenso. Una vez que estuvo inconsciente, Poonam y Deepak lo atacaron con cuchillos de cocina, hiriéndolo en el cuello y el pecho hasta que el hombre dejó de respirar. Sin embargo, el verdadero horror apenas comenzaba. Influenciados directamente por el caso de Aftab Poonawala, quien apenas meses antes había separado por partes a su novia, madre e hijo aplicaron una técnica de carnicería profesional para no dejar rastro. Sabían que separar por partes un cuerpo fresco generaba un caos de líquido rojo difícil de limpiar. Por eso, dejaron el cadáver de Anjan en la cama durante 24 horas completas. El objetivo era que la sangre se drenara y se coagulara, permitiéndoles hacer cortes limpios al día siguiente. Con el cuerpo seco, procedieron a dividirlo en 10 partes. Guardaron las piezas en bolsas de plástico dentro del refrigerador de la casa. Durante semanas, la familia siguió con su vida cotidiana, cocinando y guardando alimentos a escasos centímetros de la cabeza y las extremidades congeladas de Anjan. Durante el mes de junio de 2022, Poonam y Deepak iniciaron un ritual nocturno. Entre las 2 y las 4 de la madrugada, salían del apartamento con bolsas de basura. Se dirigían a terrenos baldíos y a las áreas boscosas cercanas al campo de golf de Ramlila. Allí, arrojaban los restos uno por uno, confiando en que la descomposición y los animales callejeros harían desaparecer a Anjan Das. A los vecinos que preguntaban, Poonam les decía con total calma que Anjan los había abandonado para siempre. En junio de 2022, la policía encontró una cabeza y algunas extremidades en un parque local, pero el avanzado estado de descomposición hizo imposible la identificación en ese momento. El caso quedó estancado hasta noviembre de 2022, cuando la captura de Aftab Poonawala obligó a la policía de Delhi a revisar las cámaras de seguridad de casos similares sin resolver. Las grabaciones del CCTV de Pantnagar revelaron la verdad. Poonam y Deepak fueron captados en múltiples noches, caminando hacia el parque con bolsas pesadas. Tras ser interrogados, las contradicciones los hundieron. El 28 de noviembre de 2022, la policía allanó la vivienda y, mediante pruebas de luminol, encontró rastros de líquido rojo en las paredes y el refrigerador. Ambos confesaron el crimen sin mostrar una sola pizca de remordimiento. Poonam declaró ante la prensa: "Él nos traicionó primero". Actualmente, madre e hijo se encuentran en la prisión de Tiar, enfrentando cargos por asesinato y destrucción de evidencia bajo el Código Penal indio. El caso de Anjan Das pasó a la historia como el crimen del espejo, demostrando que, a veces, los monstruos no solo nacen, sino que se inspiran en lo que ven en la televisión. La mañana del 7 de mayo de 2021, en la localidad de Anchal, India, un grito rompió la calma de una casa familiar. Suraj Kumar, un joven empleado bancario, salió de su habitación aterrado, pidiendo ayuda. Adentro, su esposa Utra, de solo 25 años, yacía inmóvil en la cama. Cuando los familiares entraron, notaron 2 pequeñas marcas de puntos en su brazo. Debajo de un armario, una cobra real de 1,5 metros se deslizaba silenciosa. Utra fue llevada al hospital de inmediato, pero ya era tarde. Había perdido la vida mientras dormía. Parecía una tragedia inevitable, un accidente de la naturaleza en una zona rural, pero había algo que no encajaba. Mientras la familia de Utra lloraba su pérdida, una sombra de duda empezó a crecer. Hacía apenas 2 meses, el 2 de marzo de 2020, Utra ya había sido mordida por una víbora de Russell mientras estaba en casa de su esposo. En esa ocasión, sobrevivió de milagro tras pasar 52 días en cuidados intensivos y someterse a dolorosos injertos de piel. Que una mujer sufriera 2 ataques de serpientes letales en menos de un año, en 2 casas distintas y siempre estando su esposo presente, era estadísticamente imposible. La familia de ella fue a la policía con una sospecha. Esto no era mala suerte, era una ejecución. La policía de Kerala decidió hacer algo que nunca se había hecho en la criminología de la India. Contrataron a expertos en herpetología y realizaron un experimento con una cobra real y un maniquí. Los expertos explicaron algo clave. Las cobras son animales tímidos que solo muerden si se sienten amenazadas, y sus mordeduras accidentales suelen ser superficiales. Sin embargo, las marcas en el brazo de Utra eran inusualmente profundas, anchas y dobles.
La ciencia decía que la única forma de obtener esas marcas era si alguien había tomado a la serpiente por la cabeza y la había presionado con fuerza contra la piel de la víctima para obligarla a inyectar todo su veneno. Con la sospecha científica, los investigadores confiscaron el teléfono de Suraj. Lo que encontraron en su historial de YouTube fue la hoja de ruta de un asesinato. Durante meses, Suraj había consumido obsesivamente vídeos sobre cómo manipular serpientes venenosas, cómo extraer su veneno y qué reptiles eran los más letales de la India. Además, rastrearon llamadas a un hombre llamado Suresh, un traficante de animales que terminó confesando. Él le había vendido a Suraj la víbora del primer intento y la cobra que finalmente le quitó la vida a Utra por un puñado de rupias. ¿Por qué lo hizo? La respuesta estaba en la dote. Suraj se había casado con Utra por interés. Ella venía de una familia rica que le entregó casi 1 kilo de oro, un coche nuevo y dinero en efectivo. Una vez que tuvo los bienes, Suraj decidió que Utra, quien tenía una ligera discapacidad de aprendizaje, ya no le servía. Quería una vida de lujos, pero sin ella. Si se divorciaba, tenía que devolver la dote. Si ella moría por una mordedura accidental, él se quedaba con todo y quedaba libre para buscar una nueva esposa. En octubre de 2021, el tribunal dictó una sentencia histórica. Suraj Kumar fue condenado a doble cadena perpetua sin posibilidad de indulto. El impacto del caso fue tal que cambió la ley en la India. Ahora, cualquier muerte por mordedura de serpiente donde existan sospechas familiares debe ser investigada como un posible homicidio técnico. Este caso inicia con una mujer llamada Anjanabai Gavit, una madre que creció en la pobreza, rodeada de abandono y resentimiento. Pero lo más perturbador es que decidió convertir a sus propias hijas en criminales desde que eran niñas. Sus hijas se llamaban Renuka y Sema, y desde pequeñas aprendieron algo que marcaría su destino para siempre. No fueron a la escuela, no tuvieron infancia. Su educación consistía en robar. Su madre las llevaba a templos llenos de gente y mercados abarrotados de Pune y Kolhapur, donde les enseñaba a cortar bolsos, a arrebatar carteras y desaparecer entre la multitud. Para ellas, robar era tan normal como respirar. Pero lo que nadie imaginaba, es que esa familia pasaría de pequeños hurtos a convertirse en una de las historias criminales más perturbadoras de la India. El padre de las niñas, Mohan Gavit, abandonó a Anjanabai para casarse con otra mujer llamada Pratibha. Ese abandono encendió algo oscuro dentro de la madre, un resentimiento que crecería durante años, hasta convertirse en venganza. Mientras tanto, Renuka creció y se casó con Kiran Shinde. Lo inquietante, es que él no intentó alejarlas del crimen. Se convirtió en parte del clan, el conductor, el cómplice silencioso, el hombre que las esperaba con el motor encendido después de cada robo. La familia estaba completa, y estaba a punto de cruzar una línea sin retorno. Al principio, ellas solo robaban, hasta que un día, Anjanabai descubrió algo que cambiaría su forma de delinquir para siempre. Si la policía la atrapaba robando, pero llevaba un bebé en brazos, la gente sentía lástima, y la dejaban ir. Ese detalle lo cambió todo. Durante años usó a sus propias hijas, cuando eran pequeñas, como escudo emocional para escapar. Pero el tiempo pasó. Las niñas crecieron, y dejaron de servir como excusa. Entonces tomaron una decisión escalofriante. Si ya no tenían bebés, los conseguirían. Pero no tendrían hijos. Los robarían. El clan comenzó a operar como una unidad perfectamente coordinada. Buscaban estaciones de tren, paradas de autobús, ferias, templos, lugares llenos de madres distraídas. Una de las hermanas se acercaba a la madre para hacer preguntas o generar distracción. La otra, tomaba al niño, y corría hacia el vehículo donde las esperaba Kiran o la madre. En cuestión de segundos, el niño desaparecía. Durante el resto del día lo usaban como escudo para robar carteras y joyas. Si alguien sospechaba, pellizcaban al bebé para hacerlo llorar. El llanto generaba compasión. La compasión generaba distracción. Y la distracción les daba escape. Pero había un problema. Los bebés crecían. Lloraban demasiado. Se enfermaban. Y cuando dejaban de ser útiles, les quitaban la vida. El primer asesinato documentado ocurrió en 1990. Un niño llamado Santos fue secuestrado en un templo de Kolhapur. Mientras escapaban de un robo fallido, el pequeño no dejaba de llorar. Seema perdió la paciencia. Lo tomó de las piernas y golpeó la parte superior del cuerpo contra una pared de piedra repetidamente, frente a su madre, frente a su hermana,
Después abandonaron su cuerpo en un terreno baldío. Ese fue el inicio. En 1991 secuestraron a Anjali, una niña de 2 años en una parada de autobús. La usaron durante días para robar, hasta que decidieron que era un estorbo. La llevaron a un baño público. La asfixiaron. Y escondieron su cuerpo bajo montones de basura. En 1992, secuestraron a Bunty. Fue brutalmente golpeado y abandonado hasta perder la vida por traumatismo y exposición. En 1995, secuestraron a Pankaj. Su muerte fue casi idéntica a la del primer niño. Pero el último crimen sería el que las destruiría. En 1996, secuestraron a un niño llamado Shantilal. Pero esta vez no era un niño cualquiera. Era el hijo de la nueva esposa de su padre, su propia madrastra. Fue un secuestro por venganza. Le quitaron la vida y arrojaron su cuerpo a un pozo profundo. Esta vez alguien no iba a guardar silencio. La madrastra, Prativa, conocía el pasado criminal de la familia y decidió denunciarlas directamente. La policía de Maharashtra ya tenía reportes de mujeres con bebés vinculadas a robos. El allanamiento fue inevitable. En la casa encontraron ropa de niños que no pertenecía a la familia. Pero la pieza clave fue otra. Kiran Shinde, el esposo de Renuka, se quebró bajo presión. A cambio de inmunidad, confesó todo. Reveló los lugares, los métodos y la ubicación de los restos. El clan había caído. En 1996. Las 3 mujeres fueron arrestadas. En 1997. Anjanabai perdió la vida en prisión antes de recibir sentencia. Y en 2001. Renuka y Seema fueron condenadas a muerte por el asesinato de 5 niños y el secuestro de 13. El Tribunal Supremo de la India calificó sus actos como una mancha absoluta en la naturaleza humana. La noche del 24 de mayo de 2023, en el área de Chauri Chaura, en el estado de Uttar Pradesh, el silencio de una zona residencial fue interrumpido por gritos que no parecían humanos. Los vecinos, preocupados por una mujer llamada Manti Devi, decidieron acercarse a la vivienda. La puerta estaba entreabierta, una luz seguía encendida. Cuando cruzaron el umbral, encontraron una escena imposible de olvidar. Su hijo, Sikandar Gupta, de 25 años, estaba inclinado sobre el cuerpo sin vida de su madre. No lloraba. No pedía ayuda. Estaba arrancando trozos de su carne con los dientes. Sikandar no era un desconocido para la policía local. Su vida estaba marcada por el consumo crónico de sustancias y un comportamiento errático que mantenía a la comunidad en alerta constante. La relación con su madre se había deteriorado durante años. Vecinos mencionaron que Sikandar le exigía dinero para comprar sustancias. Cuando ella se negaba, las palizas eran la respuesta, pero nadie imaginó que esa violencia escalaría hasta lo impensable. Esa noche, una nueva discusión por dinero fue el detonante. Bajo los efectos de sustancias potentes, Sikandar perdió el control absoluto. Atacó a su madre con un objeto contundente, golpe tras golpe, hasta dejarla sin vida en el suelo de la cocina. Pero no huyó, no intentó esconder el cuerpo. Se quedó. La autopsia revelaría algo más perturbador. Las heridas posteriores a la muerte no fueron causadas por armas, fueron causadas por mordeduras humanas. Cuando la policía llegó, encontró a Sikandar en estado de trance. No puso resistencia. Estaba sentado junto al cuerpo de su madre, cubierto de sangre, con una expresión completamente vacía. Los agentes describieron que parecía no comprender la gravedad de lo ocurrido. Fue necesario usar la fuerza para sacarlo de la habitación, porque se negaba a alejarse del cuerpo. Durante el interrogatorio, Sikandar no mostró remordimiento. Los informes médicos concluyeron que sufría de psicosis inducida por sustancias, lo que provocó un episodio de canibalismo impulsivo. En la vivienda se encontraron restos de sustancias químicas que confirmaban que vivía en una realidad alterada de forma permanente. Actualmente, Sikandar Gupta permanece bajo custodia en aislamiento. En febrero de 2017, la policía de Bhopal, India, entró en una elegante vivienda del sector, Saket Nagar, buscaban a una joven desaparecida desde hace meses. Akansha Sharma, su novio, Udayan Das, la recibió con una calma inquietante. Al revisar su cuarto, los agentes vieron algo absurdo. En medio de la habitación, había una estructura de cemento y mármol, de casi 1 metro de altura. Parecía una mesa o un altar. Cuando comenzaron a romper el bloque, el olor los golpeó de inmediato. Dentro de ese mausoleo doméstico, Akansha estaba sentada en posición fetal, sellada bajo capas de concreto. Udayan era un maestro del engaño. Durante años, convenció a la chica de que vivía en Nueva York y trabajaba para la ONU. Todo era mentira. No tenía empleo, no tenía contactos,
no tenía vida en el extranjero. Cuando ella descubrió la verdad y lo confrontó, en diciembre de 2016, Udayan la estranguló. Pero no quiso deshacerse del cuerpo, quiso conservarlo. Compró cemento, arena y mármol, y construyó el bloque sobre el cadáver en su propio dormitorio. Durante meses durmió, comió y bebió sobre la tumba de su propia novia, usando el bloque como mesa. Mientras tanto, le escribía a los padres de ella desde su teléfono, fingiendo que seguía viva en Estados Unidos. El arresto por la muerte de Akansha fue solo el inicio. Durante los interrogatorios, los investigadores preguntaron por sus padres. Nadie los había visto desde 2010. Udayan afirmaba que vivían en Estados Unidos, pero no existían registros de salida del país. Tras horas de presión, dijo una frase que dejó helado a los agentes. Quieren buscarlos, traigan palas y vayan al jardín de mi casa, en Raipur. La policía viajó a Raipur, cavaron en el jardín trasero. A varios metros de profundidad, encontraron 2 esqueletos. Udayan confesó que en 2010, con solo 20 años, le quitó la vida a sus padres porque controlaban su dinero y su estilo de vida. Estranguló primero a su madre, luego a su padre. Los enterró uno encima del otro y cubrió la fosa con plantas. Durante 7 años, vivió de sus pensiones, vendió sus propiedades y falsificó sus firmas, manteniendo la mentira de que estaban jubilados en el extranjero. Udayan no mataba por impulso, mataba para proteger su mundo de fantasía. Su método era siempre el mismo: y una obra de ingeniería para ocultar los cuerpos. No quería que desaparecieran, quería tenerlos bajo su control, bajo la tierra o bajo el mármol de su habitación. En 2020, Udayan Das fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de sus padres y posteriormente recibió la pena de muerte por el asesinato de Akansha. El juez describió sus actos como una crueldad que no pertenece a la especie humana. La noche del 10 de junio de 2015, en la elegante calle Robinson Street, en Calcuta, los vecinos llamaron a los bomberos tras ver una columna de humo saliendo de una mansión. Dentro del baño, encontraron el cuerpo calcinado de Aurobindo, un hombre de 77 años que quiso finalizar todo prendiéndose fuego. Todos creyeron eso, pero no lo era. Mientras la policía inspeccionaba la casa, el hijo del fallecido, Partha, un ingeniero de 44 años, se negaba a dejarles entrar a una habitación específica. Cuando finalmente forzaron la puerta, el aire se volvió pesado. Partha estaba sentado en el borde de una cama y junto a él, rodeado de peluches y platos con comida, había 3 esqueletos perfectamente colocados. La familia de él era parte de la alta sociedad de Calcuta, pero vivían completamente aislados del mundo. Tras la muerte de la madre por cáncer, la familia cayó en una espiral de paranoia y misticismo. La hermana mayor, Debhani, profesora de profesión, comenzó a practicar ayunos extremos por motivos religiosos. Creía que así podría purificar a su familia. En diciembre de 2014, su cuerpo no resistió más, murió de inanición, y aquel caso cruzó la frontera de la realidad. Partha no llamó a una ambulancia, no llamó a una funeraria. En su mente, su hermano solo estaba en un trance. Durante 6 meses, Partha vivió con el cadáver de Debhani en su habitación. Pero no estaba sola, también estaban esqueletos de sus 2 perros, que habían muerto poco antes. Partha dormía junto a los restos. Cada mañana les servía comida en platos de porcelana. Les hablaba como si pudieran responderle. Para ocultar el olor de descomposición, compraba grandes cantidades de ambientadores y perfumes caros. Y su padre lo sabía. Sabía que su hijo era un esqueleto, pero el pacto del silencio familiar era inquebrantable. Cuando la policía confiscó sus pertenencias, encontró diarios personales. Lo que escribía era perturbador. Describía a su hermana en términos casi divinos, revelaba tensiones sexuales reprimidas y una infancia llena de abusos psicológicos. La muerte del padre fue el acto final de una familia que ya no podía sostener la mentira. Al quedarse solo con los restos de su hermana y su padre muerto, simplemente se sentó a esperar a que el mundo lo descubriera. Partha fue enviado a un hospital psiquiátrico, no a prisión. Los médicos quedaron fascinados y horrorizados, ya que era un hombre brillante, capaz de hablar con total lógica sobre ingeniería, pero completamente desconectado de la realidad cuando hablaba de su hermana. Insistía en que ella seguía allí. En 2017 fue dado de alta e intentó reconstruir su vida, pero el estigma de ser el hombre de los esqueletos fue demasiado. En febrero de 2017, Partha fue encontrado muerto en su apartamento. Había acabado con todo, de la misma forma que su papá, prendiéndose fuego. La mañana del 8 de septiembre de 2017, la prestigiosa Rain International School en Gurugram se convirtió en el escenario de una pesadilla. A las 8 de la mañana, un estudiante fue encontrado en la entrada de los baños, cubierto de sangre. Era Pradyuman Thakur. Tenía solo 7 años. Un profundo corte cruzaba su cuello de lado a lado. Murió minutos después, antes de que llegara la ambulancia. El país entero quedó paralizado. ¿Cómo podía ocurrir algo así dentro de una de las escuelas más seguras y costosas de la región? La presión pública sobre la policía fue inmediata. En menos de 24 horas, arrestaron a Ashok Kumar, conductor de uno de los autobuses escolares. La versión oficial era clara. Había intentado
del niño en el baño, y al encontrar resistencia, lo dio. Ashok confesó bajo custodia. El caso parecía cerrado, pero algo no cuadraba. La familia del niño comenzó a hacer preguntas incómodas. ¿Cómo había entrado el conductor sin ser visto? ¿Por qué la escuela parecía tan apresurada en señalar al empleado más vulnerable? En noviembre de 2017, el caso pasó a la Oficina Central de Investigación. Los investigadores revisaron las cámaras con tecnología forense avanzada, analizaron cada minuto, cada movimiento, cada persona en el pasillo. Entonces, descubrieron algo impactante. El conductor era inocente. Las cámaras mostraban a otra persona entrando y saliendo del baño en el momento exacto del crimen. Un estudiante de 16 años, identificado legalmente como Prince. No hubo abuso. No hubo venganza, no hubo conflicto previo. El adolescente eligió a su víctima al azar. El pequeño Pradyuman fue simplemente el primer niño que entró al baño. El motivo: no quería presentar los exámenes que comenzaban esa semana. Tampoco quería asistir a la reunión de padres y profesores. En su mente, una tragedia lo suficientemente grande obligaría a cerrar la escuela y cancelar los exámenes. Ese día llevó un cuchillo escondido en su mochila. Entró al baño y esperó. Cuando el niño llegó, lo llamó. En segundos, lo atacó y arrojó el arma. Luego salió caminando con total calma, mezclándose con los demás estudiantes. Incluso ayudó a dar la alarma. Mientras tanto, el conductor había sido torturado para afirmar una confesión falsa. El caso cambió la justicia juvenil en India. Debido a la naturaleza atroz y calculada del crimen, el tribunal decidió que el adolescente sería juzgado como un adulto, pese a tener 16 años. Hoy permanece en una institución correccional, esperando sentencia definitiva. El conductor fue liberado tras meses de pesadillas en prisión. Y la pregunta que dejó este caso sigue siendo una de las más perturbadoras. ¿Qué clase de mente decide que la forma de evitar un examen es cometer un asesinato?